Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tengo un chismecito jugosísimo que compartirles. Prepárense porque esto es de esos que te dejan con la boca abierta y preguntándote cómo no lo vimos venir. Hoy vamos a hablar de un escándalo romántico que sacudió el mundo del espectáculo turco Burak y Neslihan. Sí, así como lo oyen. Burak y Neslihan juntos. La verdad es que la noticia me impactó tanto como a ustedes seguramente, y estuve investigando a fondo para traerles todos los detalles, los rumores, las evidencias y mi humilde opinión sobre este bombazo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de mis investigaciones y chismecitos jugosos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Burak y Neslihan. Dos nombres que, al menos en el imaginario colectivo, nunca se asociaron románticamente. Burak, el galán turco con una trayectoria llena de éxitos y un historial amoroso bastante público. Neslihan, la talentosa actriz, conocida por su profesionalismo y una vida personal que hasta ahora parecía bastante tranquila y alejada del escándalo. ¿Cómo empezó todo? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Los primeros rumores comenzaron a circular hace unas semanas, después de que ambos fueran vistos en un restaurante bastante exclusivo en Estambul. Testigos aseguran que se veían muy cómodos, riendo y conversando animadamente. Al principio muchos pensaron que se trataba de una simple reunión de trabajo, tal vez para discutir algún proyecto en común. Después de todo, ambos son actores muy cotizados y es común que se reúnan con otros profesionales de la industria. Pero la cosa no quedó ahí. Días después, otra fuente anónima afirmó haberlos visto saliendo juntos de un hotel en altas horas de la noche. Esta vez la historia se volvió aún más jugosa, ya que la fuente aseguraba que se tomaron todas las precauciones posibles para no ser reconocidos, pero que aún así, fue evidente que se trataba de ellos. La fuente incluso detalló la vestimenta que llevaban, Burak con una gorra y una chaqueta oscura, y Neslihan intentando cubrirse el rostro con un pañuelo. Imagínense la escena. Por supuesto, como buena chismosa que soy, me puse a investigar más a fondo. Revisé las redes sociales de ambos, buscando pistas o señales que pudieran confirmar o desmentir los rumores. Y aunque ninguno de los dos ha hecho ninguna declaración pública al respecto, encontré algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, noté que ambos comenzaron a seguirse mutuamente en Instagram hace algunas semanas, justo antes de que empezaran a circular los rumores. Esto, aunque parezca algo insignificante, puede ser una señal de que algo estaba pasando entre ellos. Además, he notado que han estado dando me gusta a las publicaciones del otro con más frecuencia de lo habitual. Sé que esto puede sonar a chisme de quinceañera, pero en el mundo del espectáculo, estas pequeñas cosas pueden ser indicativas de algo más grande. Incluso comentaron con emojis de corazones en algunas publicaciones. Ahí ya huele a romance, amigas. Pero la prueba más contundente hasta ahora son unas fotos que fueron publicadas por un paparazzi en una revista de espectáculos turca. En las fotos se ve a Burak y Neslihan caminando de la mano por un parque en las afueras de Estambul. Aunque las fotos no son de muy buena calidad, se puede identificar claramente a ambos. En una de las fotos, incluso se ve a Burak abrazando a Neslihan por la espalda. El paparazzi se sacó la lotería con esas fotos. Estas fotos desataron una verdadera tormenta en las redes sociales. Los fans de ambos actores se dividieron en dos bandos, los que apoyan la relación y los que la critican duramente. Muchos fans de Burak se sienten traicionados, ya que esperaban que él volviera con su expareja, Fariye Evcen, con quien tiene un hijo. Por otro lado, algunos fans de Neslihan la critican por involucrarse con Burak, argumentando que él no es el tipo de hombre que ella se merece. La cosa se puso tensa. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente Burak y Neslihan una pareja? La verdad es que hasta que alguno de los dos haga una declaración oficial, todo son conjeturas y rumores. Sin embargo, las evidencias apuntan a que sí hay algo entre ellos. Las fotos, los testimonios de los testigos, las interacciones en redes sociales, todo parece indicar que Burak y Neslihan están viviendo un romance secreto. Un romance digno de una telenovela. Ahora bien, ¿cómo afectó esto sus respectivas carreras? Bueno, la verdad es que la reacción del público ha sido bastante mixta.
Por un lado, la noticia ha generado una gran expectación en torno a ellos, lo que podría traducirse en más oportunidades laborales. Después de todo, las parejas de celebridades suelen ser muy atractivas para las marcas y los anunciantes. Por otro lado, la controversia también podría perjudicar sus imágenes públicas. Si la relación no es bien recibida por el público, podría afectar su popularidad y por ende sus oportunidades de trabajo. Es un arma de doble filo. Además, hay que tener en cuenta el factor de la privacidad. Las celebridades, por el simple hecho de serlo, están constantemente expuestas al escrutinio público. Cada detalle de sus vidas es analizado, comentado y juzgado por millones de personas en todo el mundo. Esto puede ser especialmente difícil para las parejas que intentan mantener su relación en secreto, ya que cualquier error o descuido puede ser fatal. Imagínense la presión. Personalmente creo que Burak y Neslihan tienen todo el derecho a vivir su amor en paz. Si realmente están juntos, les deseo lo mejor y espero que puedan superar todos los obstáculos que se les presenten en el camino. Al final del día son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Merecen ser felices independientemente de lo que opine el resto del mundo. Pero claro, aquí estamos nosotras para chismosear un poquito. Pero volviendo al tema principal, ¿por qué nadie vio venir este escándalo? Creo que hay varias razones. En primer lugar, Burak y Neslihan siempre han mantenido perfiles muy diferentes. Burak es conocido por su imagen de galán y su historial amoroso bastante público, mientras que Neslihan siempre ha sido más discreta y reservada en cuanto a su vida personal. Esto hacía que fuera poco probable que se les asociara románticamente. Eran como agua y aceite. En segundo lugar, ambos han estado muy enfocados en sus carreras profesionales. Burak ha estado trabajando en varios proyectos cinematográficos, incluyendo una película de acción que se estrenará a finales de este año, y Neslihan ha estado protagonizando una serie de televisión de gran éxito que ha sido vendida a varios países de Latinoamérica. Esto hacía que fuera difícil imaginar que tuvieran tiempo para una relación amorosa. El trabajo es el trabajo. Y en tercer lugar, simplemente no había ninguna señal que indicara que algo estaba pasando entre ellos. Hasta que empezaron a circular los rumores, nadie sospechaba que Burak y Neslihan podrían estar interesados el uno en el otro. No se les había visto juntos en eventos públicos, no habían colaborado en ningún proyecto, no había ninguna interacción sospechosa en redes sociales. Nada de nada. Pero aquí es donde la historia se complica aún más. Según fuentes cercanas a la producción de la serie de Neslihan, ella y su esposo, Kadir Doğulu, estaban atravesando una crisis matrimonial desde hace varios meses. Al parecer, los constantes viajes de Kadir por motivos laborales y las largas jornadas de grabación de Neslihan habían afectado la relación. Algunos incluso rumorean que Kadir habría sido infiel a Neslihan con una compañera de trabajo. Drama, drama, drama. Por otro lado, la relación de Burak con Fariye Evcen siempre ha sido objeto de controversia. Si bien muchos fans los consideran una pareja perfecta, otros creen que su relación es más una fachada que una realidad. Algunos incluso afirman que Fariye es muy celosa y posesiva con Burak, y que esto ha generado tensiones en la pareja. ¡Uy, qué feo! Entonces, si juntamos todos los elementos, tenemos un panorama bastante complejo, una posible crisis matrimonial en el caso de Neslihan, una relación en la cuerda floja en el caso de Burak, y dos personas que aparentemente han encontrado consuelo y conexión en el otro. La receta perfecta para un escándalo romántico. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo reaccionarán sus respectivas parejas ante esta situación? ¿Intentarán salvar sus matrimonios o se resignarán a perder a sus seres queridos? ¿Serán capaces Burak y Neslihan de formalizar su relación y enfrentar las críticas del público? Solo el tiempo lo dirá. En resumen, este escándalo romántico nos ha tomado a todos por sorpresa. Burak y Neslihan, dos nombres que parecían destinados a nunca cruzarse, ahora están en el centro de la atención mediática debido a un supuesto romance secreto. Las evidencias apuntan a que sí hay algo entre ellos, pero hasta que alguno de los dos haga una declaración oficial, todo seguirá siendo una incógnita. Pero una cosa es segura, este escándalo ha removido los cimientos del mundo del espectáculo turco y ha dejado a todos con la boca abierta. Y a mí con material de sobra para seguir chismoseando. En fin, esta es la historia de Burak y Neslihan, un escándalo romántico que nadie vio venir.
Una historia llena de rumores, especulaciones y sorpresas que nos demuestra que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Ni siquiera los matrimonios más perfectos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles todos los detalles. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan de todo este chismecito. ¿Creen que Burak y Neslihan realmente están juntos? ¿Les gusta la pareja? ¿Creen que deberían dejar a sus respectivas parejas y apostar por este nuevo amor? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos chismecitos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.